El bullicio del centro financiero resonaba en las calles, una sinfonía de claxonazos, pasos apresurados y conversaciones telefónicas que se entremezclaban en un caos organizado. En medio de este mar de actividad, Pedro Vargas, un hombre de 50 años, caminaba con paso firme hacia el imponente edificio de la empresa donde ostentaba un alto cargo. Su porte, seguro y autoritario, se destacaba entre la multitud de ejecutivos y empleados que inundaban las aceras. Pedro había dedicado más de la mitad de su vida a su carrera. Su jornada comenzaba antes del amanecer, revisando correos electrónicos y preparando informes, y solía terminar bien entrada la noche, con reuniones interminables y decisiones críticas que no podían esperar. Su responsabilidad en la empresa era inmensa, y su posición le daba un estatus que muchos envidiaban. Al llegar a su oficina, Pedro fue recibido por la vista panorámica de la ciudad desde el piso 25. La oficina, decorada con muebles de diseño y cuadros de artistas contemporáneos, reflejaba su éxito y buen gusto. Sin embargo, tras esta fachada de éxito y poder, se escondía una rutina que empezaba a resultarle monótona y vacía. El primer café del día llegó de manos de su secretaria, Claudia, una mujer de edad similar a la suya, eficiente y discreta. Pedro la saludó con un asentimiento y se sumergió en su trabajo, revisando documentos y planificando estrategias. A media mañana, una reunión con los directores de departamento ocupó gran parte de su tiempo, discutiendo sobre nuevos proyectos y objetivos de la empresa. Mientras tanto, en un barrio ajetreado pero menos glamuroso de la ciudad, Luisa, la esposa de Pedro, iniciaba su día en su tienda de artículos para móviles. A sus 48 años, Luisa era una mujer enérgica y emprendedora. Había construido su negocio desde cero y ahora contaba con una clientela fiel que valoraba su conocimiento y amabilidad. La tienda de Luisa era un reflejo de su personalidad, ordenada, vibrante y acogedora. Estantes repletos de fundas de colores, cargadores y accesorios tecnológicos llenaban el espacio, y siempre había una sonrisa en su rostro al atender a los clientes. A pesar de su éxito, Luisa siempre encontraba tiempo para su familia. Sus dos hijos, Paula y Andrés, estaban a punto de graduarse de la universidad y ella se esforzaba por mantener el equilibrio entre su negocio y su hogar. Pedro y Luisa formaban una pareja admirada por muchos. Sus amigos los veían como un ejemplo de éxito y estabilidad. Sin embargo, dentro del núcleo familiar, las cosas no siempre eran tan perfectas como parecían. La rutina y las responsabilidades habían creado una distancia sutil pero creciente entre ellos. En la empresa, Pedro era un líder respetado, pero en casa, Luisa era el pilar que mantenía todo en pie. A medida que los días pasaban, Pedro no podía evitar sentirse atrapado en una vida que, aunque exitosa, carecía de la chispa y la emoción que alguna vez había conocido. Fue en este contexto de monotonía y descontento latente que apareció María en su vida. María, con apenas 20 años, era la nueva secretaria del departamento de marketing. Su juventud y belleza contrastaban con la seriedad del entorno empresarial. Desde el primer día, su presencia no pasó desapercibida. Con su actitud coqueta y su sonrisa fácil, María rápidamente se convirtió en el centro de atención de muchos en la oficina, incluido Pedro. Aunque inicialmente intentó mantener la distancia profesional, Pedro pronto se vio atraído por la frescura y vitalidad de María. Ella parecía traer un aire nuevo a su vida rutinaria, despertando sentimientos que él había olvidado que existían. Pedro empezó a buscar excusas para pasar más tiempo cerca de ella, sintiendo cómo su atracción se transformaba en una peligrosa tentación. La vida en el centro financiero seguía su curso frenético, pero para Pedro, cada día se volvía más complicado. Mientras se debatía entre la responsabilidad de su familia y la atracción que sentía por María, la tensión empezaba a crecer, anunciando cambios que pondrían en peligro todo lo que él había construido. El reloj marcaba las 10 de la mañana y el sol ya comenzaba a calentar las calles del centro financiero. Pedro estaba inmerso en una montaña de documentos cuando una suave voz lo sacó de su concentración. «Buenos días, señor Vargas. ¿Le gustaría un café?», preguntó María, sosteniendo una bandeja con una taza humeante. Pedro levantó la vista y se encontró con los ojos grandes y brillantes de María.
Su sonrisa era deslumbrante, y la forma en que se movía irradiaba una confianza que lo desarmaba. Sí, gracias, María, respondió él, intentando mantener un tono profesional, aunque su corazón latía un poco más rápido de lo normal. María se acercó, dejando el café sobre el escritorio de Pedro. En el proceso, sus dedos rozaron los de él, un contacto breve pero electrizante. Pedro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, sorprendido por la intensidad de la atracción que esta joven despertaba en él. Durante las siguientes semanas, las interacciones entre Pedro y María se volvieron más frecuentes. Siempre parecía haber una razón para que ella estuviera cerca de su oficina, documentos que necesitaban su firma, consultas sobre proyectos, e incluso charlas informales sobre temas cotidianos. Cada encuentro alimentaba la creciente fascinación de Pedro por ella. Una tarde, mientras Pedro revisaba unos informes en la sala de reuniones vacía, María entró con unos documentos en la mano. Disculpe la interrupción, señor Vargas, pero necesito que firme esto con urgencia, dijo ella, acercándose con pasos decididos. Pedro alzó la vista y sus ojos se encontraron con los de María. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Sin decir nada, él tomó el bolígrafo y firmó los documentos, pero sus pensamientos estaban lejos de la tarea en cuestión. Estaba absorto en la cercanía de María, en la fragancia floral de su perfume y en el modo en que sus labios se curvaban ligeramente al hablar. Gracias, dijo María, guardando los papeles. Se quedó un momento más, mirándolo fijamente, como si estuviera evaluando algo. Pedro se sintió atrapado en sus ojos, un abismo del que no podía, ni quería, escapar. Finalmente, María rompió el silencio. Sabe, señor Vargas, siempre he admirado su dedicación y liderazgo. No es fácil encontrar a alguien tan comprometido con su trabajo, dijo con una sonrisa que parecía sincera. Pedro, desconcertado por el cumplido, respondió con modestia. Gracias, María. Solo intento hacer lo mejor para la empresa. Y lo hace muy bien, replicó ella, dejando caer la mirada un segundo antes de añadir. Bueno, no le quito más tiempo. Hasta luego, señor Vargas. Pedro observó cómo María se alejaba, sus pensamientos revoloteando en una mezcla de deseo y confusión. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía evitar sentirse atraído por ella. Había algo en María que despertaba en él una emoción que no había sentido en años. Mientras tanto, en la tienda de artículos para móviles, Luisa atendía a sus clientes con su habitual amabilidad. A pesar de las preocupaciones que empezaban a nublar su mente respecto a Pedro, se mantenía enfocada en su negocio y en el bienestar de su familia. La tienda era su refugio, un lugar donde podía controlar las cosas y sentirse útil. Al final del día, cuando Pedro regresó a casa, Luisa lo recibió con una sonrisa cansada pero genuina. Prepararon la cena juntos, como solían hacer antes, y compartieron una conversación ligera sobre el día. Sin embargo, Luisa no pudo evitar notar una cierta distancia en Pedro, una distracción que no estaba ahí antes. Esa noche, mientras Pedro se dormía, sus pensamientos volvieron a María. En su mente, repasaba cada interacción, cada sonrisa y cada mirada. La atracción era innegable, y aunque sabía que estaba caminando por un camino peligroso, no podía dejar de desear más de esos momentos furtivos. En los días siguientes, Pedro comenzó a buscar más excusas para interactuar con María. La veía como un respiro de la monotonía de su vida diaria, una chispa que encendía una parte de él que había estado apagada por demasiado tiempo. Y aunque intentaba mantener las apariencias en casa, su mente estaba constantemente dividida entre su familia y la joven secretaria que ocupaba cada vez más sus pensamientos. Así, la tentación crecía, y Pedro se encontraba en la encrucijada de sus deseos y sus responsabilidades, sin darse cuenta de que las decisiones que estaba tomando lo llevarían inevitablemente hacia un abismo del que sería difícil regresar. La semana transcurría con su rutina habitual en el centro financiero. Pedro seguía con sus responsabilidades laborales, pero su mente estaba cada vez más centrada en María. Había empezado a notar cómo la presencia de ella le daba un nuevo propósito, una emoción que no había sentido en años. Un viernes por la tarde, mientras Pedro revisaba unos informes, María se acercó con una expresión de preocupación. Señor Vargas,
¿Podría ayudarme con un problema en el sistema? Parece que hay un error que no puedo solucionar, dijo ella, su voz temblando ligeramente. Pedro asintió, feliz de tener una excusa para pasar más tiempo con ella. Claro, María. Vamos a ver qué sucede, respondió, levantándose de su silla y siguiendo a María hacia el departamento de marketing. Mientras caminaban por los pasillos, Pedro notó cómo María mantenía una conversación ligera, preguntándole sobre su fin de semana y sus planes. Era evidente que buscaba una conexión más personal. Al llegar a su destino, Pedro revisó el problema y, en cuestión de minutos, lo solucionó. Listo, todo está funcionando correctamente ahora, dijo Pedro, mirándola con una sonrisa de satisfacción. Gracias, señor Vargas. No sé qué haría sin su ayuda, respondió María, devolviéndole la sonrisa. Pedro regresó a su oficina, pero la sensación de satisfacción persistía. Sin embargo, esa misma tarde, recibió un mensaje de texto de Luisa. ¿A qué hora llegarás hoy? He preparado algo especial para la cena. Pedro sintió una punzada de culpa. Últimamente, había estado llegando tarde a casa, inventando excusas para justificar su tiempo extra en la oficina. No quería decepcionar a Luisa, pero la tentación de pasar más tiempo con María era demasiado fuerte. Decidió responder rápidamente, posiblemente tarde. Tengo una reunión de última hora. Era su primera mentira directa, y aunque sabía que no era correcto, trató de convencerse de que era solo una excepción. Sin embargo, esa excepción pronto se convertiría en la norma. Esa noche, mientras Pedro trabajaba hasta tarde en la oficina, María pasó por su despacho para despedirse. Señor Vargas, me voy ya. Que tenga un buen fin de semana, dijo ella, con una sonrisa que dejaba entrever algo más. Igualmente, María. Disfruta tu fin de semana, respondió Pedro, sintiendo una mezcla de emoción y culpa. En casa, Luisa se preocupaba por la tardanza de Pedro. Había notado su distanciamiento, pero siempre había confiado en él. Mientras esperaba, sus pensamientos vagaban entre los recuerdos de su vida juntos y la incertidumbre del presente. Cuando Pedro finalmente llegó a casa, la cena estaba fría y la luz en el comedor tenue. Luisa, que había estado esperando, lo recibió con una sonrisa forzada. Hola, cariño. ¿Cómo fue tu día? Preguntó ella, intentando ocultar su decepción. Agotador. La reunión se alargó más de lo esperado, mintió Pedro, sintiendo un nudo en el estómago. Luisa lo miró a los ojos, buscando alguna señal de verdad, pero solo encontró cansancio y distancia. Decidió no insistir, prefiriendo creer en las palabras de su esposo. Vamos a cenar, recalentaré la comida, dijo ella, levantándose y yendo hacia la cocina. Durante la cena, la conversación fue superficial. Pedro intentaba mantener una apariencia normal, pero su mente seguía divagando hacia los momentos compartidos con María. Luisa, por su parte, luchaba por mantener la calma, sintiendo que algo no estaba bien pero sin poder identificar qué era exactamente. Esa noche, mientras se acostaban, Pedro pensó en lo fácil que había sido mentir, y cómo una pequeña mentira podía evitar conflictos mayores. Sin embargo, no se daba cuenta de que esa mentira era el primer paso hacia un camino de engaño que eventualmente desmoronaría su vida familiar. Luisa, en su lado de la cama, intentaba conciliar el sueño, pero su mente seguía intranquila. Sentía que una sombra se cernía sobre su matrimonio, y aunque no sabía exactamente de qué se trataba, estaba determinada a descubrir la verdad. Así, la primera mentira había sido dicha, y con ella, la vida de Pedro y Luisa comenzaba a desmoronarse lentamente, llevando a ambos hacia un futuro incierto y lleno de desafíos. La primavera llegó a la ciudad, trayendo consigo un aire fresco y renovado. Sin embargo, para Pedro, la estación solo intensificó la atracción que sentía por María. Sus encuentros se volvieron más frecuentes y cada vez más cargados de tensión. María parecía disfrutar de la atención de Pedro, y poco a poco fue desplegando sus artimañas para seducirlo. Una tarde, Pedro recibió un mensaje de María en su teléfono personal. Era una invitación a una fiesta que algunos empleados del departamento de marketing organizaban en un bar cercano. Pedro dudó, pero la tentación fue más fuerte.
Cuando llegó al bar, el ambiente era animado y relajado. María lo recibió con una sonrisa deslumbrante, vestida de manera informal pero atractiva. Pedro se sintió fuera de lugar al principio, pero la compañía de María lo hizo relajarse rápidamente. Me alegra que haya venido, señor Vargas. Siempre es bueno ver una cara conocida, dijo María, acercándose más de lo necesario. Pedro no pudo evitar sentir una oleada de emoción. La conversación fluía fácilmente entre ellos, y antes de darse cuenta, había pasado la mayor parte de la noche a su lado. La música, las risas y las miradas cómplices crearon un ambiente íntimo que Pedro no podía ignorar. En casa, Luisa había preparado una cena especial, esperando pasar una noche tranquila con su esposo. Los niños estaban fuera, disfrutando de sus propias actividades, y Luisa había planeado una velada romántica para reavivar la conexión con Pedro. Sin embargo, las horas pasaron y Pedro no apareció. Luisa intentó llamarlo, pero su teléfono estaba apagado. En el bar, la noche avanzaba y Pedro, influenciado por la música y el alcohol, se dejó llevar por el momento. María lo condujo a una esquina más apartada del bar, donde la luz era tenue y la privacidad garantizada. Fue entonces cuando María hizo su jugada. Pedro, he disfrutado mucho esta noche. Me alegra que haya venido, dijo ella, su voz baja y seductora. Pedro, sintiéndose embriagado por su presencia, sonrió. Yo también, María. Es bueno salir de la rutina de vez en cuando. María lo miró fijamente a los ojos, acercándose lentamente. Hay algo en usted que me atrae, Pedro. No puedo evitarlo, susurró, y antes de que Pedro pudiera reaccionar, lo besó. El beso fue apasionado y lleno de deseo. Pedro sintió cómo su resistencia se desmoronaba, sucumbiendo a la tentación que había estado evitando. En ese momento, todas las dudas y culpas desaparecieron, dejándose llevar completamente por María. La noche terminó con Pedro y María compartiendo un taxi hacia un hotel cercano. Pedro sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no podía detenerse. En su mente, buscaba justificaciones, la monotonía de su vida, la falta de emoción, la atracción irresistible. Pero en el fondo, sabía que estaba cruzando una línea de la que sería difícil regresar. Mientras tanto, Luisa esperaba en casa, angustiada y preocupada. Sentía que algo estaba terriblemente mal, pero no tenía pruebas. El vacío en su corazón se hacía más grande con cada minuto que pasaba, y aunque intentaba mantener la esperanza, una sombra de duda se cernía sobre ella. La mañana siguiente trajo consigo la resaca de los eventos de la noche anterior. Pedro despertó en una habitación de hotel, al lado de María. La realidad lo golpeó con fuerza, y el peso de sus acciones cayó sobre él como una losa. Se levantó cuidadosamente, tratando de no despertar a María, y se vistió rápidamente. Cuando llegó a casa, Luisa estaba sentada en la cocina, con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Dónde has estado, Pedro?, preguntó ella con voz temblorosa. Pedro, sintiendo una punzada de culpa, mintió de nuevo. Tuve que quedarme en la oficina más de lo esperado. Lo siento, Luisa. Luisa lo miró fijamente, sus ojos llenos de dolor y desconfianza. ¿De verdad esperas que crea eso?, dijo ella, su voz quebrándose. Pedro intentó mantener la calma, pero sabía que la situación se estaba desmoronando rápidamente. No tengo más que decir, Luisa. Estaba trabajando. Ahora necesito descansar. Se retiró a la habitación, dejando a Luisa sola con sus pensamientos y su dolor. La distancia entre ellos se había convertido en un abismo, y aunque Pedro trataba de justificar sus acciones, sabía que había comenzado un camino sin retorno. Pedro trataba de retomar su rutina diaria, pero la noche con María seguía rondando su mente. Aunque se había prometido a sí mismo que sería solo una vez, la atracción y el deseo eran demasiado fuertes. María, por su parte, seguía desplegando sus artimañas para mantener a Pedro bajo su control, consciente del poder que tenía sobre él. Una tarde, Pedro estaba en su oficina, intentando concentrarse en un informe cuando recibió un mensaje de María: «Te necesito. Ven a la sala de reuniones B». Pedro sintió un nudo en el estómago, pero se levantó y fue hacia la sala. Al entrar,
encontró a María sola, con una expresión seria. Pedro, necesito tu ayuda con un problema en uno de los proyectos. ¿Podemos hablar?, dijo ella, cerrando la puerta detrás de él. Pedro asintió, y María se acercó, disminuyendo la distancia entre ellos. Sabes, Pedro, he estado pensando mucho en ti, dijo ella en voz baja. No puedo dejar de pensar en lo que pasó. Pedro se sintió dividido entre su deseo por María y su lealtad hacia Luisa. Pero antes de que pudiera responder, María lo besó nuevamente, y Pedro, incapaz de resistirse, respondió al beso con igual intensidad. Mientras tanto, Luisa seguía enfrentando sus propios problemas. Su negocio requería su atención constante, y la preocupación por Pedro comenzaba a afectar su desempeño. Una mañana, uno de sus proveedores llamó para informarle de un retraso en una entrega crucial. Luisa sintió como el estrés se acumulaba, pero intentó mantener la calma. Al llegar a la tienda, encontró a su hija Paula ayudando con los clientes. Paula, a punto de graduarse de la universidad, era una joven inteligente y dedicada que admiraba a su madre. Luisa sonrió, agradecida por tener a su hija a su lado. «Hola, mamá. ¿Todo bien?», preguntó Paula, notando la preocupación en el rostro de Luisa. «Sí, solo un poco de estrés». «Pero todo estará bien», respondió Luisa, forzando una sonrisa. Paula la abrazó, intentando consolarla. «Sabes que siempre puedes contar conmigo. Estamos juntas en esto». Luisa sintió una oleada de amor y gratitud hacia su hija, pero también una tristeza profunda por la distancia que sentía con Pedro. Decidió que debía enfrentar la situación de una vez por todas. Esa noche, cuando Pedro llegó a casa, Luisa lo estaba esperando en la sala de estar. «Pedro, necesitamos hablar», dijo ella con firmeza. Pedro sintió que el mundo se le venía encima, pero se sentó a su lado, preparado para lo peor. «Sé que algo está pasando. No eres el mismo de antes. ¿Hay algo que quieras decirme?», preguntó Luisa, mirándolo a los ojos. Pedro sintió la culpa y el miedo apoderarse de él, pero decidió seguir mintiendo. «Luisa, no hay nada que decir. Solo estoy estresado por el trabajo». Luisa suspiró, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar. «No te creo, Pedro. Ya no sé qué hacer». «¿Por qué me haces esto?», dijo ella, su voz quebrándose. Pedro se levantó, incapaz de soportar la presión. «No puedo seguir con esto, Luisa. Necesito un tiempo para pensar». Y con eso, salió de la casa, dejando a Luisa devastada y sola. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras se sentía traicionada y abandonada por el hombre al que había amado durante tantos años. En la oscuridad de la noche, Pedro caminaba sin rumbo, luchando con sus propios demonios. Sabía que había cometido errores, pero la atracción por María y la crisis en su matrimonio lo habían llevado a un punto de no retorno. Estaba atrapado entre dos mundos, sin saber cuál camino tomar. Mientras Pedro se perdía en sus pensamientos, Luisa, en su soledad, decidió que no podía seguir esperando a que las cosas mejoraran por sí solas. Decidió tomar las riendas de su vida y enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. El invierno comenzó a envolver la ciudad, y con él, la tensión entre Pedro y Luisa aumentaba. Pedro continuaba con su doble vida, atrapado entre la pasión con María y la responsabilidad hacia su familia. Cada día, la mentira se hacía más pesada, y aunque trataba de mantener las apariencias, su comportamiento se volvía cada vez más errático. Luisa, por su parte, había decidido no quedarse de brazos cruzados. El instinto le decía que algo no estaba bien, y cada vez que Pedro inventaba una nueva excusa para sus ausencias, su sospecha crecía. Una noche, después de una discusión particularmente intensa, Luisa se quedó sola en la sala de estar, con el corazón roto y la mente llena de dudas. Decidió tomar una decisión difícil pero necesaria. Al día siguiente, contrató a un detective privado para seguir a Pedro. Necesitaba pruebas, necesitaba saber la verdad para poder enfrentar la realidad y tomar decisiones informadas sobre su futuro. El detective, un hombre de mediana edad con experiencia en casos similares, comenzó a seguir a Pedro discretamente.
En cuestión de días, las sospechas de Luisa fueron confirmadas. El detective la llamó para informarle que Pedro se reunía regularmente con una joven en un hotel cercano. El corazón de Luisa se hundió al escuchar las palabras del detective. Aunque había sospechado la infidelidad, tener la confirmación fue devastador. Se sintió traicionada, humillada y rota, pero también determinada a enfrentarlo. Mientras tanto, Pedro y María seguían con su relación clandestina. María, consciente de su poder sobre Pedro, comenzó a manipularlo más abiertamente, exigiendo favores y beneficios en la empresa. Pedro, cegado por la pasión, cedía a sus demandas, poniendo en riesgo su carrera y su reputación. Un día, mientras Pedro estaba en su oficina, María entró con una expresión preocupada. «Pedro, necesito hablar contigo», dijo ella, cerrando la puerta detrás de ella. Pedro la miró, sintiendo una mezcla de amor y preocupación. «¿Qué pasa, María?» «Hay rumores en la oficina. La gente empieza a sospechar de nuestra relación». «No quiero perder mi trabajo», dijo ella, su voz llena de ansiedad. Pedro sintió el peso de sus decisiones cayendo sobre él. Sabía que la situación se estaba saliendo de control, pero no quería perder a María. «Haré lo que sea necesario para protegernos». «No te preocupes», respondió él, intentando calmarla. Esa noche, cuando Pedro regresó a casa, encontró a Luisa esperándolo en la sala de estar, con una expresión grave en el rostro. El ambiente era tenso, y Pedro sintió un nudo en el estómago. «Necesitamos hablar, Pedro», dijo Luisa, su voz firme pero llena de dolor. Pedro se sentó, sabiendo que la confrontación era inevitable. «¿Qué pasa, Luisa?» «Sé lo que has estado haciendo. Sé que me has estado mintiendo», dijo ella, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Pedro sintió el pánico apoderarse de él. «Luisa, no sé de qué estás hablando». «No mientas más, Pedro. Contraté a un detective. Tengo pruebas de tu infidelidad», dijo ella, sacando un sobre con fotos y documentos. Pedro se quedó sin palabras, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Lo siento, Luisa. No quería que las cosas llegaran a esto», dijo él, su voz temblorosa. Luisa lo miró, sus ojos llenos de dolor y determinación. «Me has destrozado, Pedro. Pero no voy a dejar que esto me destruya. Quiero el divorcio», dijo ella, su voz firme a pesar de las lágrimas. Pedro sintió que su corazón se rompía. Sabía que había perdido todo lo que era importante para él. Mientras Luisa se levantaba y se dirigía a la habitación, Pedro se quedó solo, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Esa noche, mientras Pedro se sumía en la desesperación, Luisa lloraba en silencio, sintiendo la pérdida de su matrimonio, pero también un renovado sentido de determinación. Sabía que, aunque el camino por delante sería difícil, tenía la fuerza para superarlo. El divorcio de Pedro y Luisa se convirtió en el tema de conversación de sus círculos sociales y laborales. Lo que antes parecía una pareja ejemplar ahora era un ejemplo de cómo las decisiones impulsivas y la falta de comunicación podían desmoronar incluso las relaciones más estables. La noticia afectó profundamente a sus hijos, Paula y Andrés, quienes no podían entender cómo sus padres habían llegado a ese punto. Paula, una joven inteligente y emocionalmente fuerte, intentaba mantener la calma y apoyar a su madre en todo lo que podía. Andrés, por otro lado, se sentía perdido y confundido, incapaz de aceptar la realidad de la situación. Ambos hermanos se apoyaban mutuamente, tratando de encontrar sentido en medio del caos. Pedro se mudó a un pequeño apartamento cerca de la oficina. La soledad de su nueva vida lo golpeó con fuerza. Las paredes frías y vacías de su apartamento contrastaban con el cálido hogar que había compartido con su familia. María, quien inicialmente parecía ser la respuesta a sus problemas, comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Su actitud cambió de seductora a exigente, y sus demandas se volvieron insoportables. Una noche, Pedro recibió una llamada de María. «Pedro, necesito que me consigas un ascenso. No puedo seguir en este puesto por más tiempo», dijo ella, su voz firme y fría. Pedro, agotado y desesperado, trató de razonar con ella. «María, no puedo simplemente conseguirte un ascenso.
Hay procesos que debemos seguir. Entonces usa tu influencia, Pedro. Si no haces esto por mí, no veo por qué deberíamos seguir juntos, amenazó María. Pedro sintió cómo la desesperación se apoderaba de él. Había arriesgado todo por María, y ahora ella lo presionaba más allá de sus límites. Sabía que estaba perdiendo el control de su vida, y la realidad de sus acciones comenzó a hundirse profundamente en su conciencia. Mientras tanto, Luisa se enfocaba en su negocio y en sus hijos. Aunque el dolor de la traición seguía presente, decidió que no se dejaría derrotar por las circunstancias. Con el apoyo de Paula y Andrés, comenzó a expandir su tienda, buscando nuevas oportunidades para crecer y prosperar. Su determinación y fortaleza eran un faro de esperanza en medio de la tormenta. Un día, mientras Luisa trabajaba en su tienda, un cliente habitual, Carlos, se acercó a ella. Luisa, he notado que últimamente has estado más ocupada. ¿Está todo bien?, preguntó él, su voz llena de genuina preocupación. Luisa sonrió, agradecida por el interés de Carlos. Sí, Carlos. He pasado por momentos difíciles, pero estoy trabajando para salir adelante. Gracias por preguntar. Carlos, un hombre amable y respetuoso, admiraba la fuerza de Luisa. Si necesitas ayuda en algo, no dudes en decírmelo. Siempre estoy aquí para ti, dijo él, ofreciendo su apoyo incondicional. Luisa sintió una calidez en su corazón. Aunque había perdido mucho, todavía había personas a su alrededor que la valoraban y la apoyaban. En el apartamento de Pedro, las cosas continuaban deteriorándose. María, frustrada por la falta de progreso en su carrera, comenzó a distanciarse de él. Pedro, sintiéndose cada vez más solo y desesperado, recurría al alcohol para adormecer su dolor. Las noches se volvieron un ciclo de borracheras y arrepentimientos, y su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Una noche, Pedro se despertó con un dolor agudo en el pecho. Asustado, llamó a una ambulancia y fue llevado de urgencia al hospital. Los médicos le dijeron que había sufrido un ataque al corazón, una consecuencia de su estilo de vida y del estrés acumulado. Mientras estaba en el hospital, Pedro tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre sus acciones. Recordó los momentos felices con Luisa y sus hijos, y sintió un profundo arrepentimiento por haber destruido todo por una pasión pasajera. Sabía que debía hacer cambios drásticos en su vida si quería tener alguna oportunidad de redención. Luisa, al enterarse de la hospitalización de Pedro, sintió una mezcla de emociones. Aunque todavía estaba herida por su traición, no podía ignorar el amor que una vez había sentido por él. Decidió visitarlo en el hospital, llevada por la compasión y el deseo de cerrar ese capítulo de su vida con dignidad. Cuando llegó al hospital, encontró a Pedro en una cama, pálido y frágil. Sus ojos se encontraron y, por un momento, el tiempo pareció detenerse. Luisa, gracias por venir, dijo Pedro, su voz débil pero sincera. Luisa se acercó y se sentó junto a él. Pedro, no puedo olvidar lo que hiciste, pero no te deseo mal. Espero que te recuperes y encuentres una forma de enmendar tus errores, dijo ella, con una mezcla de firmeza y compasión. Pedro sintió las lágrimas correr por sus mejillas. Lo siento, Luisa. Lamento todo el daño que te causé. Quiero cambiar, pero no sé cómo, confesó él, su voz quebrada por el dolor y el arrepentimiento. Luisa lo miró con tristeza. Empieza por ser honesto contigo mismo y con los demás. Encuentra una forma de hacer las paces con tus hijos y, sobre todo, contigo mismo, dijo ella, levantándose para irse. Mientras Luisa salía del hospital, Pedro se quedó pensando en sus palabras. Sabía que tenía un largo camino por delante, pero estaba decidido a intentar redimirse, aunque solo fuera un poco, por el bien de aquellos a quienes había lastimado. El invierno avanzaba y la ciudad se cubría de una capa de nieve, reflejo del frío que también envolvía el corazón de Pedro. Desde su hospitalización, Pedro había intentado cambiar su vida, pero la sombra de sus errores lo seguía a todas partes. María, al enterarse de su ataque al corazón, desapareció sin dejar rastro, demostrando que su interés en Pedro había sido puramente egoísta. Pedro, ahora solo y debilitado, se enfocaba en su recuperación física y emocional.
Sabía que debía enfrentar a sus hijos y asumir las consecuencias de sus acciones. Una mañana, mientras estaba en el hospital, decidió llamar a Paula y Andrés para hablar con ellos. Paula y Andrés llegaron al hospital con expresiones de preocupación y resentimiento. Pedro los miró, sintiendo el peso de la culpa en cada fibra de su ser. Gracias por venir, hijos. Sé que he fallado como padre y esposo, y no puedo disculparme lo suficiente por el daño que he causado, dijo Pedro, su voz temblorosa. Paula, con lágrimas en los ojos, respondió primero. Papá, estamos aquí porque te queremos, pero eso no significa que podamos olvidar lo que hiciste. Nos traicionaste a todos, especialmente a mamá. Andrés, con una mirada dura, asintió. No entiendo cómo pudiste destruir nuestra familia por alguien como María. Espero que te des cuenta del dolor que has causado. Pedro asintió, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Lo sé, y no espero que me perdonen de inmediato. Solo quiero que sepan que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para enmendar mis errores y ser un mejor padre para ustedes, dijo, su voz quebrándose. Paula y Andrés se miraron, compartiendo un momento de entendimiento. Aunque el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, ambos decidieron darle a su padre una oportunidad de redimirse. Mientras tanto, Luisa seguía enfocada en su negocio, que prosperaba más que nunca. Su determinación y fuerza la habían llevado a expandir su tienda a una cadena de tiendas en toda la ciudad. Su éxito profesional era una fuente de orgullo y una distracción del dolor que aún sentía. Un día, mientras revisaba los inventarios en una de sus nuevas tiendas, recibió una visita inesperada. Carlos, el cliente habitual que había mostrado interés en ayudarla, llegó con una propuesta de negocios. Luisa, he estado siguiendo tu progreso y estoy muy impresionado. Me gustaría invertir en tu negocio y ayudarte a expandir aún más, dijo él, con una sonrisa cálida. Luisa, sorprendida pero agradecida, consideró la oferta. Carlos, aprecio mucho tu interés y apoyo. Me encantaría discutir esto más a fondo. ¿Te parece si nos reunimos mañana para hablar de los detalles? Respondió ella, sintiendo una chispa de esperanza. Mientras Luisa trabajaba en expandir su negocio, Pedro luchaba por reconstruir su vida. Asistía a terapia y participaba en grupos de apoyo para superar su adicción al alcohol y enfrentar sus problemas emocionales. Cada día era una batalla, pero Pedro estaba decidido a cambiar. Un día, mientras caminaba por el parque para despejar su mente, Pedro se encontró con una antigua colega de trabajo, Clara. Clara, una mujer amable y comprensiva, había trabajado con Pedro durante años antes de que él se involucrara con María. Pedro, me alegra verte. He escuchado lo que ha pasado. ¿Cómo estás? Preguntó Clara, con genuina preocupación. Pedro, sintiendo un atisbo de esperanza, respondió con sinceridad. Estoy mejorando, Clara. Ha sido un camino difícil, pero estoy trabajando en cambiar y ser una mejor persona. Clara sonrió, alentada por su honestidad. Me alegra oír eso. Si necesitas algo, sabes que siempre puedes contar conmigo, dijo ella, ofreciéndole su apoyo. Pedro sintió una calidez en su corazón, agradecido por la amabilidad de Clara. Sabía que, aunque el camino hacia la redención sería largo y arduo, tenía el apoyo de algunas personas a su alrededor. Mientras tanto, Luisa y Carlos comenzaron a trabajar juntos en la expansión de su negocio. Con el tiempo, su relación se volvió más que solo profesional. Carlos, con su amabilidad y apoyo incondicional, comenzó a ganarse el corazón de Luisa. Aunque aún sentía el dolor de su pasado, Luisa encontró en Carlos una fuente de consuelo y esperanza. La vida continuaba, y aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, Pedro y Luisa estaban decididos a construir un futuro mejor. Ambos sabían que, aunque el camino estaba lleno de desafíos, tenían la fuerza y la determinación para superar cualquier obstáculo. Pedro continuaba su recuperación, tanto física como emocional, pero el peso de su soledad se hacía cada vez más palpable. María había desaparecido de su vida, dejándolo con un vacío que ni siquiera el tiempo parecía poder llenar. Sus días eran una mezcla de terapias, grupos de apoyo y largas caminatas solitarias por la ciudad.
El recuerdo de su familia lo atormentaba constantemente, especialmente en las noches silenciosas cuando se encontraba solo en su pequeño apartamento. Una tarde, después de una sesión de terapia particularmente intensa, Pedro decidió visitar uno de los parques que solía frecuentar con su familia. Se sentó en un banco, observando a las familias y parejas que paseaban, y se sintió abrumado por una ola de arrepentimiento y tristeza. Mientras tanto, Luisa y Carlos continuaban trabajando juntos, no solo en la expansión del negocio, sino también en construir una relación sólida y de apoyo mutuo. Carlos se había convertido en una presencia constante en la vida de Luisa, ofreciéndole el apoyo y la comprensión que tanto necesitaba. Aunque Luisa seguía lidiando con el dolor de su pasado, encontraba consuelo en la compañía de Carlos. Una noche, mientras cenaban juntos después de una larga jornada de trabajo, Carlos tomó la mano de Luisa y la miró a los ojos. Luisa, sé que has pasado por mucho, y no quiero apresurarte en nada. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, en cualquier capacidad que necesites. Estoy dispuesto a esperar lo que haga falta, dijo él, con sinceridad. Luisa, conmovida por sus palabras, sintió una mezcla de gratitud y esperanza. Carlos, has sido un gran apoyo para mí. Aprecio tu paciencia y comprensión. Todavía estoy sanando, pero agradezco tenerte a mi lado, respondió ella, apretando su mano con afecto. Mientras Luisa encontraba un nuevo sentido de esperanza en su vida, Pedro seguía lidiando con sus propios demonios. Una noche, después de un largo día, decidió llamar a Clara, la colega con la que se había encontrado en el parque. Hola, Clara. Soy Pedro. Me preguntaba si te gustaría tomar un café y ponernos al día, dijo, sintiéndose vulnerable. Clara, siempre amable y comprensiva, aceptó la invitación. Claro, Pedro. Me encantaría. ¿Te parece mañana por la tarde? Pedro asintió, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. Perfecto. Nos vemos mañana entonces. Al día siguiente, se encontraron en una pequeña cafetería cercana al parque. La conversación fue fluida y relajada, y Pedro encontró consuelo en la compañía de Clara. Hablaron de sus vidas, de los cambios y desafíos que ambos habían enfrentado. Pedro sintió que, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo entendía y lo aceptaba a pesar de sus errores. Mientras tanto, Luisa seguía avanzando en su negocio y en su vida personal. Con el apoyo de Carlos, logró abrir 2 nuevas tiendas y su éxito continuaba creciendo. A medida que su negocio prosperaba, también lo hacía su relación con Carlos. Aunque todavía lidiaba con los recuerdos dolorosos de su pasado, Luisa comenzaba a ver un futuro lleno de posibilidades. Una tarde, mientras revisaba los planes para una nueva tienda, Luisa recibió una llamada de Paula. Mamá, Andrés y yo queremos hablar contigo. ¿Podemos pasar por la tienda? Preguntó Paula, su voz seria. Luisa sintió un nudo en el estómago, preocupada por lo que sus hijos querían discutir. Claro, cariño. Los espero aquí. Paula y Andrés llegaron poco después, con expresiones de preocupación y determinación. Mamá, hemos estado hablando y creemos que es importante que hablemos con papá. Queremos intentar reconstruir nuestra relación con él, pero necesitamos tu apoyo, dijo Paula, con firmeza. Luisa los miró, sintiendo una mezcla de orgullo y temor. Entiendo, hijos. Si eso es lo que desean, los apoyaré. Pero quiero que estén preparados para lo que pueda pasar. Su padre está intentando cambiar, pero aún tiene un largo camino por delante, dijo Luisa, con honestidad. Paula y Andrés asintieron, agradecidos por el apoyo de su madre. Gracias, mamá. Sabemos que no será fácil, pero creemos que es importante intentarlo, dijo Andrés, con determinación. Esa noche, Pedro recibió una llamada inesperada de Paula. Papá, queremos verte. Andrés y yo creemos que es importante que hablemos y tratemos de reconstruir nuestra relación, dijo Paula, su voz firme pero suave. Pedro sintió una ola de emociones abrumadoras. Gracias, Paula. Aprecio mucho esto. Haré todo lo posible para ser el padre que merecen, respondió él, con lágrimas en los ojos. Al día siguiente, se reunieron en el mismo parque donde Pedro solía pasear solo.
La conversación fue difícil y llena de emociones, pero también fue un paso hacia la sanación y la reconciliación. Pedro, Paula y Andrés hablaron abiertamente sobre sus sentimientos y el dolor que habían experimentado. Aunque el camino hacia la reconstrucción sería largo, todos estaban dispuestos a intentarlo. Mientras la vida de Pedro comenzaba a encontrar un nuevo equilibrio, Luisa y Carlos continuaban construyendo su futuro juntos. Aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, ambos estaban decididos a enfrentar cualquier desafío con fuerza y amor. Con el paso de los meses, la vida de Luisa continuaba en una trayectoria ascendente. Su negocio, ahora una cadena próspera de tiendas de artículos para móviles, era la envidia de sus competidores y un ejemplo de éxito empresarial. Su relación con Carlos se fortalecía día a día, y Luisa comenzaba a permitirse soñar con un futuro lleno de amor y estabilidad. Mientras tanto, Pedro seguía en su camino de redención. Había logrado establecer una rutina saludable, combinando sus sesiones de terapia con el trabajo y el tiempo con sus hijos. La relación con Paula y Andrés mejoraba lentamente, aunque aún había heridas que sanar. Pedro sabía que recuperar la confianza de sus hijos requería tiempo y esfuerzo constante. Una tarde, mientras Pedro caminaba por el parque, recibió una llamada de Clara. «Hola, Pedro. ¿Te gustaría venir a una reunión de antiguos colegas esta noche? Será una buena oportunidad para reconectar con algunos amigos», dijo Clara, con entusiasmo. Pedro dudó por un momento, pero finalmente aceptó. «Claro, Clara. Me encantaría. Gracias por la invitación». Esa noche, Pedro llegó al bar donde se celebraba la reunión. Al entrar, fue recibido por sonrisas y abrazos de antiguos compañeros de trabajo. La atmósfera era cálida y acogedora, y Pedro se sintió agradecido por la oportunidad de reconectar con personas que habían sido parte de su vida antes de que todo se desmoronara. Durante la noche, Pedro se encontró conversando con Clara y otros colegas, recordando viejos tiempos y compartiendo anécdotas. Sentía una sensación de pertenencia y aceptación que no había experimentado en mucho tiempo. Al final de la noche, Clara se acercó a él. «Pedro, estoy feliz de verte recuperando tu vida. Siempre supe que tenías la fuerza para superar esto», dijo ella, con una sonrisa sincera. Pedro, conmovido por sus palabras, respondió con gratitud. «Gracias, Clara. Tu apoyo ha significado mucho para mí. Estoy trabajando duro para ser una mejor persona». Mientras Pedro reconstruía su vida social, Luisa y Carlos celebraban el éxito de la inauguración de su nueva tienda. La tienda estaba llena de clientes y amigos, todos celebrando el logro de Luisa. Carlos, siempre a su lado, no podía estar más orgulloso de ella. «Luisa, has logrado algo increíble. Estoy muy orgulloso de ti», dijo Carlos, tomándola de la mano. Luisa sonrió, sintiendo una oleada de felicidad y satisfacción. «No podría haberlo hecho sin tu apoyo, Carlos». «Gracias por estar siempre a mi lado», respondió ella, con sinceridad. Esa noche, mientras cerraban la tienda, Luisa y Carlos se encontraron en un momento de tranquilidad. Carlos miró a Luisa, con amor y determinación en sus ojos. «Luisa, quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo?», preguntó él, sacando un anillo de compromiso. Luisa, sorprendida y emocionada, sintió las lágrimas correr por sus mejillas. «Sí, Carlos. Sí, me casaré contigo», respondió ella, abrazándolo con fuerza. La noticia del compromiso de Luisa y Carlos se extendió rápidamente entre sus amigos y familiares. Paula y Andrés, felices por su madre, mostraron su apoyo y entusiasmo. «Mamá, estamos muy felices por ti. Carlos es un hombre maravilloso y te mereces toda la felicidad del mundo», dijo Paula, abrazando a su madre. Andrés asintió, con una sonrisa. «Sí, mamá. Sabemos que Carlos te hará muy feliz. Felicidades». Mientras tanto, Pedro continuaba su proceso de sanación. Aunque sabía que Luisa había seguido adelante con su vida, aún sentía un profundo respeto y amor por ella. Cuando se enteró del compromiso, sintió una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que Luisa merecía ser feliz y que Carlos era el hombre adecuado para estar a su lado.
Un día, Pedro decidió escribir una carta a Luisa. Quería expresar sus sentimientos y cerrar ese capítulo de su vida de manera digna y honesta. Querida Luisa, espero que estés bien. He escuchado la noticia de tu compromiso con Carlos y quiero felicitarte. Me alegra saber que has encontrado la felicidad y el amor que mereces. Quiero aprovechar esta oportunidad para disculparme nuevamente por el dolor que te causé. Sé que mis acciones destruyeron lo que teníamos y lamento profundamente el sufrimiento que pasaste. Estoy trabajando duro para cambiar y ser una mejor persona, y parte de ese proceso es aceptar mis errores y aprender de ellos. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Espero que encuentres toda la felicidad y el amor que mereces. Con respeto y gratitud. Pedro. Pedro envió la carta, sintiéndose un poco más ligero. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero estaba decidido a construir un futuro mejor para él y para sus hijos. La carta de Pedro llegó a las manos de Luisa una mañana de primavera. Al leerla, sintió una mezcla de emociones, nostalgia, tristeza y una profunda sensación de cierre. Sabía que Pedro estaba sinceramente arrepentido y que su camino hacia la redención era genuino. Luisa dobló cuidadosamente la carta y la guardó en un cajón, sintiéndose en paz. Mientras tanto, la planificación de la boda con Carlos avanzaba. Luisa decidió que quería una ceremonia íntima, rodeada solo por sus amigos y familiares más cercanos. La vida parecía brillar con nuevos colores y cada día traía una nueva esperanza. Carlos, siempre atento y considerado, se aseguraba de que cada detalle de la boda fuera perfecto. Luisa no podía evitar sentirse agradecida por haber encontrado a alguien que no solo la amaba, sino que también la apoyaba incondicionalmente. Una tarde, mientras Luisa estaba en su tienda revisando inventarios, recibió una llamada de Paula. Mamá, Andrés y yo hemos estado hablando. Queremos hacerte una sorpresa para la boda. ¿Puedes venir a casa esta noche? Preguntó Paula, su voz llena de emoción. Luisa, intrigada, aceptó. Claro, cariño. Estaré ahí en una hora. Esa noche, al llegar a casa, Luisa encontró a Paula y Andrés esperándola con sonrisas cómplices. La guiaron hacia el salón, donde habían preparado una presentación de fotos y videos que recopilaban momentos especiales de la familia a lo largo de los años. Al final de la presentación, aparecieron fotos recientes de Luisa y Carlos, capturando su amor y felicidad. Queríamos recordarte cuánto te amamos y lo orgullosos que estamos de ti, mamá. Has sido increíble y te mereces toda la felicidad del mundo, dijo Paula, abrazando a su madre. Andrés asintió, con lágrimas en los ojos. Sí, mamá. Estamos muy felices por ti y por Carlos. Gracias por ser tan fuerte y por enseñarnos a no rendirnos nunca. Luisa, conmovida hasta las lágrimas, abrazó a sus hijos. Gracias, mis amores. Ustedes son mi mayor orgullo y mi razón de ser. Estoy muy feliz de tenerlos a mi lado. Mientras Luisa celebraba la cercanía y el amor de su familia, Pedro continuaba su proceso de sanación. Había encontrado un nuevo propósito en su vida al ayudar a otros en su grupo de apoyo. Compartía su historia con sinceridad y humildad, y en ese proceso, ayudaba a otros a encontrar su propio camino hacia la redención. Un día, mientras asistía a una sesión de grupo, Pedro conoció a Laura, una mujer de su edad que también estaba en proceso de reconstruir su vida después de una serie de decisiones difíciles. Laura, con su naturaleza cálida y comprensiva, se convirtió en una amiga y confidente para Pedro. Pedro, he escuchado tu historia y me ha conmovido profundamente. Creo que tienes una fuerza increíble para seguir adelante y ayudar a otros, dijo Laura, una tarde después de una sesión. Pedro, agradecido por sus palabras, sonrió. Gracias, Laura. Tu apoyo significa mucho para mí. Estoy tratando de ser una mejor persona y de aprender de mis errores. Con el tiempo, la amistad entre Pedro y Laura se convirtió en algo más. Ambos encontraron consuelo y esperanza en la compañía del otro, y juntos comenzaron a soñar con un futuro mejor. Mientras tanto, el día de la boda de Luisa y Carlos se acercaba. La ceremonia se celebró en un hermoso jardín, rodeados de flores y árboles.
Los amigos y familiares más cercanos se reunieron para celebrar el amor y la unión de Luisa y Carlos. Paula y Andrés estaban a su lado, radiantes de felicidad por su madre. La ceremonia fue emotiva y llena de amor, y cuando Luisa y Carlos intercambiaron votos, no hubo un ojo seco entre los asistentes. Luisa, te amo con todo mi corazón. Prometo estar a tu lado en cada paso del camino, apoyándote y amándote siempre, dijo Carlos, con voz firme y amorosa. Carlos, eres mi roca y mi refugio. Prometo amarte y cuidarte, y juntos, construir un futuro lleno de felicidad y amor, respondió Luisa, con lágrimas de alegría en sus ojos. Después de la ceremonia, los invitados celebraron con una recepción llena de música, risas y baile. Luisa, rodeada de las personas que amaba, sintió que finalmente había encontrado la paz y la felicidad que tanto había buscado. En el otro lado de la ciudad, Pedro y Laura también celebraban un nuevo comienzo. Aunque su camino había sido largo y doloroso, ambos sabían que habían encontrado en el otro una segunda oportunidad para ser felices. Así, mientras la vida continuaba, Pedro y Luisa demostraban que, a pesar de las dificultades y los errores del pasado, siempre era posible encontrar la redención y la felicidad. Pedro y Laura continuaron su relación, encontrando consuelo y esperanza en la compañía del otro. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Un día, Pedro comenzó a sentir dolores intensos en el abdomen y una fatiga constante que no podía explicar. Decidió visitar al médico, esperando que fuera algo pasajero. Después de una serie de pruebas, los médicos le dieron la noticia devastadora: Pedro tenía cáncer de hígado en etapa avanzada. La enfermedad había progresado sin síntomas claros hasta ahora, y las opciones de tratamiento eran limitadas. Pedro, en shock, trató de asimilar la noticia. Laura, al enterarse, intentó ser su apoyo incondicional. Sin embargo, la gravedad de la enfermedad y el proceso emocional resultaron ser más de lo que ella podía manejar. Poco a poco, la relación entre ellos se fue deteriorando. Laura, incapaz de soportar ver a Pedro sufrir, comenzó a distanciarse emocionalmente y finalmente decidió terminar la relación. Pedro, lo siento mucho, pero no puedo seguir con esto. Es demasiado doloroso, dijo Laura, con lágrimas en los ojos. Pedro, comprendiendo pero profundamente herido, asintió. Lo entiendo, Laura. Gracias por todo el tiempo que compartimos. Te deseo lo mejor, respondió, sintiendo cómo la soledad volvía a envolverlo. Con el tiempo, la enfermedad de Pedro empeoró. Los tratamientos paliativos le ofrecían solo un alivio temporal, y su salud se deterioraba rápidamente. Su apariencia cambió drásticamente, se volvió más delgado y frágil. A medida que su condición empeoraba, las personas que solían rodearlo comenzaron a desaparecer, incapaces de enfrentar la dureza de su situación. Incluso en su grupo de apoyo, Pedro se sentía cada vez más aislado. Aunque había compartido su historia y ayudado a otros, cuando más necesitaba apoyo, muchos se alejaron, temiendo la inevitabilidad de su enfermedad. Un día, mientras estaba solo en su pequeño apartamento, Pedro recibió una llamada inesperada de Paula. Papá, ¿cómo estás? He estado preocupada por ti, dijo Paula, con sinceridad. Pedro sintió una mezcla de alegría y tristeza al escuchar la voz de su hija. Hola, Paula. Estoy aguantando. ¿Y tú, cómo estás? Respondió, tratando de sonar fuerte. Estoy bien, papá. He escuchado sobre tu enfermedad y quiero verte. ¿Podemos reunirnos? Preguntó Paula, con determinación. Pedro, aunque reacio a mostrar su debilidad, aceptó. Claro, Paula. Me encantaría verte. Paula y Andrés llegaron al apartamento de Pedro unos días después. Al ver el estado de su padre, ambos se sintieron abrumados por la tristeza y la compasión. Pedro intentó mantener una actitud positiva, pero la realidad de su situación era evidente. Papá, queremos ayudarte de cualquier manera posible, dijo Andrés, con voz firme. Pedro, conmovido por sus palabras, respondió con sinceridad. Gracias, hijos. Su amor y apoyo significan mucho para mí. Solo quiero que sepan que los amo y estoy orgulloso de ustedes.
Aunque Paula y Andrés intentaron estar presentes, sus propias vidas y responsabilidades los mantenían ocupados. Las visitas se hicieron menos frecuentes y, finalmente, cesaron por completo. Pedro entendió que sus hijos necesitaban seguir adelante, pero la soledad se hacía más intensa. Mientras tanto, Luisa y Carlos continuaban con su vida juntos. Aunque Luisa se preocupaba por Pedro, sabía que no podía volver atrás. Su compromiso con Carlos y su propia felicidad eran su prioridad. Sin embargo, en momentos de reflexión, Luisa a menudo se preguntaba cómo estaría Pedro, y le enviaba pensamientos de paz. Pedro, ahora solo en su apartamento, enfrentaba sus últimos días con una mezcla de resignación y tristeza. El dolor físico era constante, pero la soledad era aún más abrumadora. Sabía que el final estaba cerca, y trató de encontrar consuelo en los recuerdos de los momentos felices que había vivido. Una noche, mientras yacía en su cama, Pedro comenzó a sentir un dolor agudo en el pecho. Sabía que este era el final. Con dificultad, se giró hacia la ventana, observando la luz de la luna que entraba en la habitación. Cerró los ojos, permitiendo que los recuerdos de su familia y los momentos de amor y felicidad llenaran su mente. «Lo siento». Luisa, Paula, Andrés, murmuró con su último aliento. Pedro falleció en silencio, solo en su pequeño apartamento. Fue encontrado días después por un vecino preocupado. Su muerte fue un recordatorio doloroso de las consecuencias de sus acciones y de cómo la soledad puede envolver a aquellos que no encuentran redención a tiempo. La noticia de la muerte de Pedro llegó a Luisa a través de un amigo común. A pesar del dolor y la traición que había experimentado, Luisa sintió una profunda tristeza al enterarse de su fallecimiento. Había amado a Pedro una vez y, aunque sus caminos se habían separado, no podía evitar sentir compasión por él. Luisa decidió asistir al funeral, acompañada por Carlos, Paula y Andrés. Quería honrar la memoria del hombre que, a pesar de sus errores, había sido parte importante de su vida. El funeral fue un evento modesto, con pocos asistentes. La soledad en la que Pedro había vivido sus últimos días se reflejaba en la escasa concurrencia. Durante el servicio, Paula y Andrés se acercaron al ataúd de su padre, sintiendo una mezcla de tristeza y culpa. Aunque habían intentado apoyarlo, sabían que su abandono había contribuido a la soledad de Pedro en sus últimos días. «Lo siento, papá. Espero que encuentres paz», murmuró Paula, con lágrimas en los ojos. Andrés, conmovido por el dolor de su hermana, la abrazó. «Hicimos lo mejor que pudimos, Paula. Solo podemos seguir adelante y aprender de esto», dijo, tratando de consolarla. Luisa observó a sus hijos con tristeza, pero también con orgullo. Sabía que, a pesar de todo, Pedro había dejado un legado en ellos. Después del servicio, se acercó al ataúd y cerró los ojos, permitiéndose un momento de reflexión. «Pedro, espero que hayas encontrado paz. A pesar de todo, te perdono y espero que encuentres la redención que buscabas», dijo en voz baja. Carlos, siempre a su lado, la tomó de la mano. «Eres una mujer fuerte, Luisa. Estoy aquí para ti, siempre», dijo él, con sinceridad. Luisa sintió una oleada de gratitud y amor por Carlos. Sabía que, a pesar del dolor del pasado, tenía un futuro lleno de esperanza y amor a su lado. Después del funeral, la vida continuó para Luisa y su familia. El negocio seguía prosperando, y la relación con Carlos se fortalecía cada día. Paula y Andrés, inspirados por la resiliencia de su madre, se enfocaron en sus propias vidas y carreras, llevando consigo las lecciones aprendidas de su experiencia familiar. Un día, mientras Luisa y Carlos caminaban por el parque, se encontraron con Clara, la antigua colega de Pedro. Clara, con una expresión de tristeza, se acercó a ellos. «Luisa, lamento mucho lo de Pedro. Él siempre hablaba de ti con respeto y cariño, incluso después de todo lo que pasó», dijo Clara, con sinceridad. Luisa, conmovida por sus palabras, asintió. «Gracias, Clara. Aprecio tus palabras. Pedro tuvo sus errores, pero todos merecemos ser recordados con compasión», respondió ella. Clara, sintiendo una conexión con Luisa, decidió compartir algo más. Pedro estaba muy arrepentido por todo lo que hizo.
Intentó cambiar y, aunque no fue fácil, quería ser una mejor persona para ustedes. Sé que él encontró consuelo en el apoyo que recibió en sus últimos días, dijo, tratando de ofrecer un poco de paz. Luisa, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio, sonrió ligeramente. Gracias por decírmelo, Clara. Es bueno saber que Pedro intentó encontrar su camino, respondió ella. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Luisa encontró consuelo en su familia y en su amor por Carlos. Aunque el recuerdo de Pedro siempre estaría presente, ella había aprendido a perdonar y seguir adelante. Un año después de la muerte de Pedro, Luisa y Carlos se casaron en una ceremonia íntima y hermosa, rodeados de amigos y familiares. La boda fue un símbolo de nuevo comienzo y de la resiliencia del amor verdadero. Durante la recepción, Luisa hizo un brindis en honor a su nueva vida y en memoria de Pedro. Hoy celebramos el amor y la vida, pero también recordamos a aquellos que ya no están con nosotros. Pedro fue una parte importante de mi vida, y aunque nuestros caminos se separaron, siempre le desearé paz. Hoy, comienzo un nuevo capítulo con Carlos, lleno de esperanza y amor. Gracias a todos por estar aquí y por ser parte de nuestra historia, dijo Luisa, con lágrimas de felicidad en los ojos. Carlos la abrazó, y juntos, miraron hacia el futuro con determinación y amor.